Todo en la vida tiene una razón, toda razón tiene un porqué, y ese porqué es el meollo del asunto. El periodista Daniel Valles presenta un análisis político, económico y social, con comentarios a los acontecimientos del momento en México y el mundo, desde una perspectiva humanista y pragmática. El periodista Daniel Valles siempre llega a el meollo del asunto. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre, hoy con un poco de nieve. El tema de las pensiones corrió el día de ayer como reguero de pólvora por el país. Se tuvieron noticias reales, falsas, inciertas, rumores, desaciertos, de todo. Quienes no están metidos en el tema pudieron haberse confundido de manera total. Y es que se aseguraba, con base en algunos comentarios que llegaron a ser grandes titulares en los periódicos famosos de México, el que se rasuraba a todas las personas que se encuentran pensionadas actualmente, pero se entendió que serían a las que se pensionarían en los siguientes años con un tope de 10 salarios mínimos y no 25. Ya no se les cubrirían sus pensiones a cabalidad, es decir, a lo contratado previamente. Para no entrar en tantos términos y en tantos tecnicismos, diré que en México, a partir de 1997, hubo una nueva ley de pensiones y retiro, la que dio origen a lo que llamamos afores, a quienes nos tocó estar cotizando en el IMSS, en el Seguro Social, antes de 1997. A partir de ese año, se nos conoció como la generación de la transición. Solo teníamos derecho a una pensión equivalente a 10 salarios mínimos como base para el cálculo anteriormente. Mismos que con las malas situaciones económicas del país, la inflación, devaluaciones, etc., perdió su poder adquisitivo. Si es que alguna vez lo tuvo, La llamada generación de la transición la conforman unos 20 millones de personas que ya cotizaban en el IMSS antes del 1 de julio de 1997, cuando entró en vigor la reforma que hizo obligatoria las afores. A este grupo, el Congreso Federal le dejó pues ahora dos opciones cuando se retire a todos nosotros: financiar su pensión con lo que se haya acumulado en su afore o pedir una pensión al IMSS pagada por el erario en los términos de la Ley del Seguro Social de 1973. De ahí surge este cambio que eleva el monto a 25 salarios como tope para el retiro de un pensionado. También se establecen las reglas para que la persona elija contratar con la afore de su preferencia. A partir de entonces, en nuestro país existen o coexisten dos esquemas de pensión. Uno para quienes alcanzaron a cotizar con la Ley del Seguro Social, que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997, o sea, la llamada Ley 73, y otro para quienes comenzaron a hacerlo a partir del 1 de julio de 1997, con la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro Social. Bueno, la del 73 va a estar vigente hasta que se mueran todos los de esa generación. Bueno, esa fue una decisión de los legisladores de aquel entonces para beneficiar a los mexicanos, y es que no se podrían igualar a todas las personas porque la base para alcanzar una pensión es que el pensionado haya cotizado 1,250 semanas. Aquí el meollo del asunto. La pensión es un ahorro con base en la contribución que el trabajador hace. La ley establecía que por manejar o guardar el dinero del trabajador, el gobierno le paga un interés para llegar a un monto determinado. Hubo dos sistemas pues de contribución, uno para alcanzar 10 salarios mínimos, la del 73, que era el tope, y a partir del 97 otro para alcanzar 25 salarios como tope. Entonces, quienes se están jubilando ahora y cotizaban con la ley del 73, los baby boomers, y 10 salarios más, bueno, pues, o 10 salarios, quisieron más, perdón, es lo que quiero decir, y con razón, pero el hecho es que no les alcanza lo cotizado. Algo que es difícil de entender para no pocas personas. Y entonces todo esto se fue a una controversia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que los trabajadores de la generación de transición, o sea, los que se están jubilando, los baby boomers del régimen de retiro, que al jubilarse opten por una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, tendrán como tope 10 salarios mínimos y no 25. Esto lo aclaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver una contradicción de tesis entre tribunales federales que amenazaban con incrementar la pesada carga fiscal que estas pensiones representan hasta el año 2080.
Es decir, no habría dinero para pagar las pensiones que habrían subido de pronto sin haber amortizado tal deuda, lo que causaría un verdadero caos financiero, una debacle. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha querido poner orden jurídico y lo ha logrado. Lo que no puede hacer es lograr que para quienes se estarán retirando ahora y en los siguientes 5 años haya suficiente dinero para pagarles. Eso no pueden hacer porque esa es otra cosa y ese es otro problema. Y es uno que los senadores actuales y la mayoría de los que están repitiendo como diputados federales, claro, saltándose un periodo, ya sabían desde hace muchos años que pasaría. Quien habla tiene al menos 5 años advirtiendo que el monto que se mantiene en un fondo supuestamente inamovible no alcanza, que haría crisis tarde o temprano y no alcanzaría para todas las personas que se jubilan en los siguientes años. Pero como todo, lo que no quiere uno escuchar, bueno, pues uno hace oídos sordos y no cree que sea posible. Y lo es de tal forma que si ahora mismo, queridos amigos, toda la gente que deposita en su Afore pidiera el monto, no hay para pagar. Eso lo saben bien quienes hoy conforman el Poder Legislativo, lo sabe el Ejecutivo, y ¿saben qué? No pueden solo alegar que es culpa de los de antes, de los neoliberales. ¿Por qué? Porque la mayoría que están en el Senado y algunos que están en la Cámara de los Diputados y otros que han sido parte del Ejecutivo no solo lo sabían, sino que eran parte de quienes realizaron la llamada Ley del 97 y bien conocían que esto pasaría, pero lo esperaban hasta el 2024 y hoy, sin quererlo, ya tienen el problema encima y no lo van a solucionar con declaraciones obtusas, ideológicas y políticas que son verdaderos distractores. Este es un gravísimo problema que tenemos frente a nosotros y que puede llegar a colapsar el país, como le ha sucedido ya a otros por lo mismo. Ahí está Grecia para probarlo y para mostrar el meollo del asunto. Yo soy Daniel Valles y le agradezco mucho la atención a mi comentario esta mañana aquí en Radio Mexicana. Comunícate con nosotros. Facebook, El Meollo del Asunto. Twitter, @El Meollo del Asunto. Correo electrónico, elmeollodelasunto@gmail.com. Y YouTube, El Meollo del Asunto.